Hacia mediados del siglo XIX, Argentina era todavía un país en formación. La guerra civil era todavía la realidad política nacional. Unitarios y federales se disputaban la primacía, y por si esto fuera poco, empiezan a operar también intereses externos. Dos de las mayores potencias europeas, Francia y Gran Bretaña, empezaban a pisar fuerte en todo el mundo. Era el período de los imperialismos, el período de los imperios, los cuales no dudaban ni un momento a la hora de imponer sus condiciones con el fin de preservar sus intereses. En este momento de la historia tan caótico, la Argentina, mejor dicho, la Confederación Argentina, era presidida por una figura controversial, Juan Manuel de Rosas, un federal de palabra pero unitario en la práctica, que gobernaba Buenos Aires y por ende controlaba la política exterior de toda la Confederación. Rosas era querido por algunos porteños y era detestado por el resto de la Confederación. Rosas sabía esto. A lo largo de su carrera política se había ganado muchos enemigos. Pero estos enemigos, estos adversarios, habían sido internos o al menos cercanos. Rosas estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos y por ende se los esperaba. Lo que no se esperaba, aquel al que apodaron el restaurador de las leyes, es tener en su tiempo que enfrentarse a las dos grandes superpotencias que estaban pisando fuerte en el mundo, Francia y Gran Bretaña. Después de todo, Gran Bretaña había sido una tradicional aliada de la Confederación Argentina desde el momento de la independencia, y Francia todavía no estaba pisando lo suficientemente fuerte como para lanzarse a un conflicto de ultramar. Sin embargo, más allá de que lo esperara o no, el conflicto llega a aguas argentinas, en la forma de un bloqueo. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Para el momento del inicio de las hostilidades entre la Confederación Argentina y la alianza de Francia y Gran Bretaña, Rosas ya llevaba gobernando bastante tiempo. El restaurador se había transformado en gobernador de Buenos Aires en el año 1829. Los porteños le habían entregado el gobierno de la provincia en bandeja y Rosas lo había aceptado con una condición: gobernar con facultades extraordinarias. Los porteños habían ofrecido el gobierno a Rosas porque estaban desesperados. Buenos Aires estaba hecha un caos, así que aceptan. Contaban con que Rosas solo fuese a utilizar las facultades extraordinarias por un mandato. Sin embargo, cuando termina el primer mandato de Rosas y se lo elige una vez más como gobernante, pero sin facultades extraordinarias, Rosas declina la elección. Los porteños eligen una y otra vez a Rosas, pero no le ofrecen las facultades extraordinarias. Así que Rosas una y otra vez declina la oferta, hasta que por fin los porteños se rinden y en el año 1835 le ofrecen nuevamente el gobierno con la suma del poder público. Rosas entonces pasa a gobernar Buenos Aires como un dictador de facto. Podía sancionar leyes y también podía hacerlas cumplir, lo que implicaba que estaba por encima de cualquier legislador y de cualquier juez. Ahora bien, aquellos que lo habían acompañado políticamente, que habían apoyado su candidatura y que también habían apoyado el otorgamiento de las facultades extraordinarias y la suma del poder público, eran en su mayoría los grandes ganaderos de Buenos Aires, quienes tenían una relación muy estrecha, prácticamente simbiótica con Rosas. Los grandes productores del campo bonaerense habían pedido, a cambio de su apoyo, que el restaurador sancionase una ley que protegiese sus productos. Y Rosas, aprovechando sus facultades extraordinarias, hace justamente esto. Rosas sanciona la ley de aduana, una norma muy famosa que nos demuestra el carácter centralista de su gobierno. La ley de aduana establecía primero una tarifa de recargo de hasta 50% a productos que vinieran desde el exterior, sobre todo en sectores considerados como estratégicos. Básicamente era una legislación proteccionista. Esta era la parte de la ley que habían pedido los productores que habían apoyado la carrera política de Rosas. Sin embargo, la ley de aduana tiene una segunda parte. Rosas declara el cierre de los ríos interiores para el comercio internacional. Todo producto que salía o que entraba a la Confederación Argentina tenía que pasar por la aduana de Buenos Aires, la cual, lógicamente,
iba a cobrar un porcentaje. Los puertos del interior quedaban formalmente clausurados para el comercio internacional. Esta es una clara medida centralista y también puede considerarse como una medida bastante represiva para las economías del interior. Pero lo cierto es que el efecto en el comercio del interior no es tan grande, como establece el doctor Fernando Barba, quien dice que a la hora de la sanción de la ley de aduana, solamente el 2% de los productos argentinos era exportado desde puertos del interior. Así que el efecto negativo inmediato en el interior no es tan grande. Lo que sí produce la ley de aduana es un impedimento de despegue de los puertos del interior, y aparte produce enormes beneficios para la ciudad de Buenos Aires. Con esta ley, entonces, Rosas beneficiaba a la ciudad que él gobernaba, beneficiaba a los productores de la provincia que él gobernaba, pero impedía el despegue del interior y aparte perjudicaba las relaciones comerciales entre la Confederación Argentina y las potencias como Francia y Gran Bretaña. En un primer momento, la ley de aduana parece no generar conflicto con las grandes potencias, pero sí tiene consecuencias internacionales. Como los puertos interiores quedaban formalmente cerrados al comercio internacional y todo pasaba por Buenos Aires, Rosas puede imponer condiciones a aquellos países que utilicen la extensa red de ríos argentinos, como por ejemplo Paraguay. Mientras tanto, para la Confederación Argentina, los conflictos externos eran otros. En el año 1833, el Reino Unido invade las Islas Malvinas. El gobierno de la Confederación Argentina protesta y exige la devolución del territorio. Sin embargo, el Reino Unido desoye la exigencia. Esta era una situación muy delicada para el gobierno argentino, ya que el Reino Unido había sido desde el momento de la independencia el principal socio comercial de Argentina. Y entonces, ahora que se presentaba un conflicto, el gobierno de la Confederación decide acercarse al tradicional rival del Reino Unido, Francia, y los dos países firman un tratado de amistad y de comercio. Este tratado, firmado en el año 1834, no es ratificado por la legislatura de Buenos Aires ante la presión del enviado británico, lo que deja a la Confederación Argentina en un extraño limbo internacional. Esta situación toma un giro extraño 4 años después, cuando en el año 1838, el gobierno de Francia, que ahora buscaba mostrarse como una potencia de primer nivel, envía a emisarios a negociar un nuevo acuerdo con la Confederación Argentina. En realidad, Francia envía exigencias al gobierno argentino. Los franceses sabían que, a diferencia del resto de los países, los británicos gozaban de tasas preferenciales de exportación al Río de la Plata y buscaban tener los mismos beneficios que tenía su rival. El tema es que, a diferencia de los británicos, los franceses no van a negociar, sino que van a imponer condiciones. Y entonces, el gobierno argentino rechaza las exigencias. El gobierno de Francia sabía que para una potencia de primer nivel, negociar de igual a igual con un país americano era una muestra de debilidad. Por lo que, cuando el gobierno argentino rechaza sus exigencias, simplemente inician las hostilidades. La flota francesa bloquea el Río de la Plata, y además se producen una serie de combates. Entre ellos está la toma por parte de Francia de la isla Martín García, hoy en día parte del Partido de la Plata. Francia acompaña los ataques y el bloqueo con una estrategia de búsqueda de aliados en la región. Sin embargo, estando tan lejos de sus centros de poder, rápidamente las fuerzas francesas van a empezar a desgastarse. A esto se le sumaba la presión británica, que veía cómo sus intereses en la región eran perjudicados por el bloqueo francés. Y entonces, después de una serie de intentos fallidos de asalto y no habiendo conseguido nada, Francia decide pactar con la Confederación Argentina. El 29 de octubre del año 1840, Francia y la Confederación Argentina firman el Tratado de Macó-Arana en igualdad de condiciones. Las dos partes se comprometían a otorgar a la otra un trato preferencial, que era lo que Francia había solicitado. Pero lo interesante es que el trato se vuelve recíproco. Ahora bien, en los 2 años que había durado el bloqueo francés, había surgido en Buenos Aires una fuerte facción antirrosista, la cual, en los últimos meses antes de la firma del tratado, va a ser duramente reprimida. Rosas había sido durante mucho tiempo un dictador de facto, y ahora se había transformado en un tirano. Ahora bien, al margen de la violencia política, Rosas había emergido del conflicto con Francia como una figura política renovada.
El apoyo hacia su persona parecía absoluto, y entonces decide profundizar todas sus medidas. Entre ellas está la de intervención en territorios que consideraba dentro de la esfera de influencia argentina, como lo era por ejemplo Uruguay. De la misma manera que en Argentina el conflicto de la guerra civil era entre unitarios y federales, en Uruguay el conflicto era entre colorados y blancos. Los colorados y los unitarios eran aliados, y los blancos y los federales también. El 6 de diciembre de 1842, un ejército de federales y blancos obtienen una victoria decisiva contra un ejército de unitarios y colorados en la batalla de Arroyo Grande, la cual es considerada como el punto final de esta fase de la Guerra Civil Argentina, y por otro lado es la batalla que da inicio a la llamada Guerra Grande en la Banda Oriental. Las órdenes de Rosas es que las tropas federales ingresasen a Uruguay y asediaran Montevideo, con el fin de deponer al presidente colorado y reinstaurar al presidente blanco. Esta situación amenazaba con alterar el equilibrio de poderes en el Río de la Plata, y esto a su vez podía llegar a alterar los intereses de las potencias en la región. Por este motivo, Francia y Gran Bretaña deciden actuar y envían, mediante sus embajadores en Buenos Aires, una nota exigiéndole a Rosas que retirara a sus tropas de Uruguay. Rosas ignora la exigencia y ni siquiera le cuenta a la legislatura de Buenos Aires el mensaje que había recibido. Los franceses apoyaban explícitamente al presidente colorado de Montevideo, y los británicos intentan mediar, intentan lograr una solución pacífica. Sin embargo, las negociaciones se caen. En marzo del año 1845, Justo José de Urquiza, por entonces la mano derecha de Rosas, derrota al presidente colorado Fructuoso Rivera en batalla. La Guerra Grande parecía estar llegando a su fin, y entonces las potencias europeas deciden actuar. Rosas ordena al almirante Brown que abandone el sitio de Montevideo y lleve la flota de vuelta al puerto de Buenos Aires. Sin embargo, Brown no llega a cumplir con la orden cuando es abordado por británicos y franceses, con los cuales todavía no había ninguna hostilidad. Los europeos toman posesión de la flota de Brown y dejan al condecorado almirante en el puerto de Buenos Aires. A continuación, el 18 de septiembre del año 1845, franceses y británicos anuncian el inicio del bloqueo del Río de la Plata y de todos los puertos de la Confederación Argentina. Los europeos tenían mucho más para ganar aparte de la defensa de sus intereses. Los ríos argentinos seguían cerrados al comercio internacional, por lo que el gobierno argentino podía seguir imponiendo las tarifas de la aduana de Buenos Aires. Y teniendo en cuenta esto, a los europeos se les ocurre una idea. Tal vez, aprovechando la presencia de su flota, pueden remontar río arriba el Paraná y forzar a que se abra esta impresionante vía fluvial al comercio internacional. De esta manera, el 17 de noviembre del año 1845, una flota compuesta de 90 buques mercantes y 22 buques de guerra empiezan a navegar río arriba por el Paraná. Los europeos se habían encargado de capturar a la flota argentina, así que no tenían nada que temer. O aunque sea, eso pensaban. Para aquellos que estén escuchando este capítulo desde otro país que no sea Argentina, les comento que el famoso Río de la Plata se forma por la unión de dos grandes ríos sudamericanos, el río Uruguay y el río Paraná. Estos tres grandes ríos fueron importantes para la Argentina y para su crecimiento poblacional desde la fundación de las primeras ciudades por parte de los españoles. Y de hecho, ya desde tiempos de la colonia, los españoles habían estudiado los mejores lugares para establecer una defensa en caso de que fuese necesario defender los ríos. Los españoles habían encontrado un paraje, una vuelta del río Paraná, a la cual bautizaron la Vuelta de Obligado, y se habían dado cuenta de que este era el mejor lugar para establecer una defensa en caso de que fuese necesario. En el momento en el que las fuerzas de la Confederación Argentina reciben la noticia de que una flota anglo-francesa estaba navegando río arriba el Paraná, deciden retomar este viejo plan de defensa y sitúan baterías de cañones en la Vuelta de Obligado. A su vez, con el fin de impedir el paso de los buques invasores, los defensores colocan tres grandes cadenas que cruzaban el río de una costa a la otra. El objetivo de la flota europea era llegar a los importantes puertos del litoral, tanto de Santa Fe como Entre Ríos, Corrientes y también Paraguay, y para esto iban a tener que cruzar por la Vuelta de Obligado. Los europeos llegan hasta Obligado
en la mañana del 20 de noviembre de 1845. La flota anglo-francesa contaba no solo con los tradicionales barcos de madera, sino también contaba con los primeros vapores. Las baterías argentinas, por otro lado, eran anticuadas. A las 8 de la mañana se escucha el primer cañonazo, disparado por un vapor inglés. Para las 10:30 de la mañana, la batalla de la Vuelta de Obligado se había transformado en un intercambio de cañonazos a gran escala. La flota anglo-francesa disparaba con todo lo que tenía, inclusive con los famosos cohetes Congreve británicos. Los argentinos respondían con lo que tenían, de manera muy efectiva, inclusive dejando varios de los buques de guerra fuera de combate. Después de 2 horas de intercambio de fuego intenso, la munición argentina empieza a escasear, por lo que los defensores reducen la cadencia de disparo. Esto da un respiro a los europeos, que pueden lograr efectuar un desembarco, y entonces se produce un choque de cargas de bayoneta. El comandante argentino Mansilla es herido, y su lugar es ocupado por el estadounidense Thorne. Para este momento, los europeos habían logrado aproximar algunos barcos a las cadenas, y estaban realizando tareas para cortarlas. Finalmente van a lograr su cometido, y consiguen seguir con la navegación. La batalla de la Vuelta de Obligado termina en una victoria pírrica para los europeos. Sin embargo, lo poco que habían conseguido con ese día de combate lo van a perder en los días siguientes. La flota anglo-francesa es hostigada en todos los territorios a los cuales se aproxima, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe y Entre Ríos. Los europeos solo consiguen establecer algún trato comercial en Corrientes, que en este momento estaba enemistada con el gobierno de Rosas, pero viendo que no habían conseguido nada, tienen que pegar media vuelta e irse. Los británicos, con su característico estilo pragmático, van a ser los primeros en firmar un tratado con la Confederación Argentina en el año 1847. En este tratado, llamado Arana Southern, los británicos reconocen la soberanía argentina sobre sus ríos interiores y además restablecen las relaciones comerciales, poniendo fin formal a las hostilidades. Los franceses van a tardar un poco más, pero finalmente van a llegar a la misma conclusión, firmando un tratado muy similar con la Confederación Argentina en el año 1848. Y de esta manera, lo que había sido una derrota digna de las fuerzas de la Confederación Argentina se transforma en una enorme victoria diplomática. Lo que terminara pasando con los ríos argentinos iba a ser decisión de los argentinos. Y con esto terminamos este especial de Historia Argentina en la semana del Día de la Soberanía Nacional. Si llegaron hasta acá y no están suscriptos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si ya están suscriptos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo convirtiéndose en miembros del canal en YouTube mediante un aporte mensual o también con un aporte mensual mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.